¿Qué tal, chavos? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Ya, es viernes. Ok, por ahí les preguntaba en el chat, les pedí en el chat que contestaran esa pregunta si tenían clase los viernes de 9 a 10. Con una persona que dijera que sí teníamos clase el viernes de 9 a 10, pues ya se arruinó mi plan. ¿Sale? Entonces ya no hace falta que los demás contesten esta pregunta. Tenía intenciones de mover el horario de esta materia, pero pues ya no se va a poder. Ok, ¿qué estábamos viendo la clase pasada? Ese, ¿sale? La clase pasada empezamos a- 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 eh, hablamos un poquito de los niveles de energía de los átomos y nos enfocamos a los enlaces covalentes de nuestro átomo de silicio, ¿sale? Que en un estado natural comparte de manera casi perfecta sus 4 electrones de valencia en su órbita más alejada con otros 4 vecinos y de esta manera se completa, ¿sale? Pero para que este material sea de utilidad para nosotros, se introducen dos tipos de dopado, ¿sale? Se cambia, se introduce un elemento ajeno a esta estructura de silicio pura, ¿sale? Y tenemos dos tipos de dopado, un tipo de dopado P y un tipo de dopado N. En el dopado P, el elemento que insertamos provoca un vacío, una necesidad, ¿sale? Nos hace falta un electrón para completar nuestros 8 electrones en esta órbita, ¿sale? En el material de tipo N, este elemento que introducimos lleva un electrón de más, ¿sale? Entonces, cuando juntamos estos dos materiales, un material eh, con dopaje tipo P, con otro con dopaje tipo N, ¿qué va a pasar? De manera natural, el que tenía electrones de más se los va a compartir al que le hacían falta y de alguna manera se van a completar tanto material P como material N. Y en esta unión, ¿sale? En la frontera donde se tocan estos dos materiales, se forma una barrera potencial o región de agotamiento. ¿Sale? Esta región ya va a llegar un momento en el que ya no va a dejar que se muevan más electrones. La eh, carga mayormente negativa de la frontera va a repeler a la carga eléctrica de cada uno de los electrones individuales que se quieren cruzar. ¿Sale? Ser como una patrulla. ¿Sale? Y vimos también dos tipos de polarizaciones. Una polarización inversa y una polarización directa. ¿Sale? La polarización inversa era cuando aplicamos un potencial de voltaje a este dispositivo, ¿sale? Cuando lo aplicamos con una cierta polaridad, ¿qué es lo que va a hacer? Que crezca esta barrera potencial, ¿sale? Y al crecer esta barrera potencial, pues esto va a hacer que el flujo de electrones que se mueven sea prácticamente nulo, ¿sale? Va a haber una pequeña corriente, unos cuantos electrones que sí se van a colar, ¿sale? Pero eso va a ser del orden de los picoamperes, ¿sale? Por 10 a la menos 12, que es prácticamente cero. A este pequeño flujo de corriente que se está moviendo, ¿sale? Le pusimos esta etiqueta y subíndice S, que es corriente de saturación inversa, ¿sale? Importante.
Como prácticamente no hay movimiento, dijimos que la corriente era prácticamente cero. Y eso a su vez significaba que no, este material con esta polarización inversa no estaba conduciendo electricidad. ¿Vale? En nuestra polarización directa ocurre lo contrario, la barrera potencial o región de agotamiento se hace más chiquita, ¿sale? Permitiendo un mayor flujo de electrones, ¿sale? Eh, a tener un mayor movimiento de electrones, esto se traduce en una corriente diferente de cero, una corriente grande. Y si aquí tenemos una corriente diferente de cero, ¿sale? Significa que este dispositivo con una polarización directa se comporta como un conductor de electricidad. A la unión de estos materiales, de este material de silicio con dopaje P unido, pegado con uno de dopaje tipo N, ¿sale? Lo bautizamos como diodo, ¿sale? Cuyo símbolo es como una especie de flechita que apunta, ¿sale? Apunta en el sentido convencional de la corriente, ¿sale? Ojo ahí. Quiere decir que sentido convencional, aplicamos una fuente de voltaje, puedo dibujar así. Una resistencia nomás para limitar corriente, más menos, ¿sale? Sentido convencional de la corriente iría así. Entonces, cuando el sentido convencional de la corriente va en la misma dirección que nuestro diodo, ¿sale? Significa que tenemos una polarización directa. Cuando esta fuente la dibujamos al revés, vamos a hacer borrar esto. ¿Vale? El sentido convencional iría en sentido contrario, pero ya no va en el mismo sentido que el símbolo del diodo. Entonces, esta se trata de una polarización inversa, ¿sale? Donde no tenemos movimiento de electrones, donde no hay corriente. Vamos a borrar esto porque esto se ve feo. Está. Ok, después de esto hicimos por acá. Esto mismo, ¿no? Cuando la corriente en sentido convencional va en el mismo sentido del símbolo, se comporta como un conductor. La corriente que pasa a través de este diodo, esto lo podemos modelar con esta ecuación, ¿vale? Ecuación de Schottky, y donde tenemos que la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación inversa que multiplica a la exponencial del voltaje de polarización que estamos aplicando al diodo entre una N, que es un factor de idealidad, por voltaje térmico menos 1. ¿Vale? Y voltaje térmico, a su vez, lo definimos como el producto de constante de Boltzmann por la temperatura entre la magnitud de la carga eléctrica de un electrón. ¿Sale? Ok. En esta grafiquita, entonces, estamos viendo los tres comportamientos de este diodo. Nuestra región de polarización inversa. ¿Dónde está el otro? Acá está, región de polarización directa. Y esta zona, ¿sale? Donde el diodo todavía no es ni una cosa ni la otra,
¿vale? Recibe este nombre, simplemente es una región sin polarización, ¿sale? En ese punto el diodo no está, digamos que le estamos aplicando un voltaje en el sentido de una polarización directa, pero no es suficiente para que para que el movimiento de los electrones sea el apropiado, ¿sale? Todavía no alcanzamos a vencer la región de agotamiento, ¿sale? Todavía no vencemos esta barrera potencial. Tenemos que incrementar este potencial lo suficiente como para que esta barrera se adelgace lo suficiente y permita el flujo de electrones, ¿sale? ¿Qué más hicimos? Hicimos un ejemplo para encontrar el voltaje térmico de un diodo a una temperatura de 27 grados centígrados, ¿vale? Encontramos este valor, 25.875 milivolts. Con ese valor sustituimos aquí en mi ecuación de Schottky. Hicimos un pequeño programita en MATLAB, una grafiquita, ¿vale? Bastante interesante esa grafiquita. Después regresaremos a ella. Ok. También vimos esta región Zener, que es un efecto que le va a suceder a cualquier diodo, que cuando nosotros apliquemos un voltaje suficientemente negativo, pues este diodo se va a romper. Y si antes no quería conducir en inversa, pues de repente va a dejar pasar todo, ¿sale? Toda la corriente que estaba bloqueando, de repente la va a dejar pasar de golpe, ¿vale? Porque ya lo que se oponía al movimiento de los electrones ya va a desaparecer, ¿vale? Ok. Hicimos, bueno, mostramos una gráfica también, porque lo que hemos hecho hasta ahorita estábamos enfocados en un diodo de silicio, pero diferentes materiales, ¿sale? Nos dan diferentes gráficas de polarización, ¿sale? Y definimos este punto, el voltaje de rodilla, que es el punto, ¿sale? El punto de inflexión, en donde pasamos de la no polarización, ¿sale? Donde nuestro diodo todavía no está polarizado, a la región donde ya tenemos una polarización directa, ¿sale? Diferentes materiales nos dan diferentes voltajes de rodilla, diferentes puntos de inflexión. Hicimos aquí un pequeño ejemplito eh, donde tomamos diferentes valores de corriente. Como es una gráfica, a cada punto le corresponden un par de coordenadas, una coordenada en corriente, otra coordenada en voltaje. Dado un valor de corriente, encontramos valores de voltaje. Con esos valores de voltaje, ¿sale? Hicimos un promedio de diferentes mediciones y encontramos que este promedio nos daba muy similar o muy cercano al voltaje de rodilla. ¿A qué va? Ok, todo eso lo vimos en la clase pasada. Uy, ok. Vamos a hacer un pequeño Kahoot. Este va a ser más rápido que el de la clase pasada, antepasada, creo. Son 11 preguntitas. Vamos a ver, personalizado. No. Ah, orden de las respuestas al azar. Ok. Entonces, ya se la saben. Hay que, en una pestaña de su navegador, hay que abrir esta página del kahoot.it. ¿Sale? Les va a preguntar por un pin. Ese pin de juego
va a ser este de aquí. Esta vez le quité la autentificación en 2 pasos para que sea más fácil. Y otra vez les recomiendo que lo hagan desde su teléfono. Entonces, buscamos en Google esta palabra Kahoot. Nos aparecen varias opciones. La buena es la que dice kahoot.it, ¿sale? O simplemente podían copiar esto y meterlo. Nos pide un pin de juego. Es este mismo que tenemos aquí. 863 38 27. Y después de eso nos va a preguntar un nombre. Otra vez aquí en el nombre pongan sus apellidos para, para saber a quién le voy a dar los puntos. ¿Vale? Pues ya tenemos algunos compañeros. 5. Bien. ¿Cuántos somos? Según eso, ahorita estamos conectados 30 personas. Entonces, esas mismas 30 personas deberíamos estar aquí en el Kahoot. Bien, bien. Está más fácil sin la autentificación en 2 pasos, ¿verdad? Bien, bien, Jiménez Sánchez, García Fernández. Ah, caray. Padilla Cos. Alexis. Esperemos que usted sea el único Alexis, compañero. ¿Sale? Las preguntas de este Kahoot son mayormente teóricas, ¿sale? Entonces, por lo tanto, son de 30 segundos. Si no sabemos la respuesta, pues, con 5 segundos es más que suficiente, ¿sale? Si les doy más tiempo, pues nos da chance de buscarlo rápido, ¿sale? Uy, ya perdimos a uno. Ah, el que tenía numeritos. Que bien. ¿Sale? Un par de minutos más y empezamos este Kahoot. Voy a compartir la musiquita. Ok, creo que ya. 31. Ok, vamos a empezar porque si no, eh, los perdemos. Igual se pueden agregar una vez empezado. Primer pregunta, parte del átomo que se mueve en el sentido convencional de la corriente. Está facilita, ¿no? Tenemos protón en rojo, electrón azul, electrón hueco amarillo, neutrón en verde. Solamente falta que... Bien, la respuesta correcta
era el electrón hueco. ¿Sale? Sentido convencional, el que se mueve es el electrón hueco, el protón no se puede mover porque está todo apelmazado en el núcleo, aunque se está moviendo una carga positiva, ¿sale? Entonces aquí lo que se está moviendo más bien es la ausencia de electrones, el electrón hueco. Siguiente pregunta, marcador, ¿qué pasa con el marcador? Ok. Pregunta número 2, parte del átomo que se mueve en el sentido real de la corriente. ¿Sale? Ahora sí, ¿quién es el que se está moviendo de a de veras? Y tenemos las mismas opciones. Falta uno. Ahora sí, como estamos hablando del sentido real, ¿sale? El que se está moviendo es el electrón, ¿sale? Por eso esa fue nuestra respuesta correcta. ¿Cómo va el podio? Ahora sí aparecen. Qué raro. Hernández, primer lugar. Se encuentra a mitad de camino entre un material conductor y un no conductor. ¿Sale? Esta facilita también. Tenemos el semiconductor en rojo, no conductor en azul, aislante en amarillo, conductor en verde. Me toma agua. ¿Sale? La respuesta correcta era semiconductor. ¿Sale? La palabra semi eh, quiere decir algo similar a casi, casi conductor, medio conductor. ¿Sale? El aislante es un material que es no conductor. ¿Sale? Entonces, aguas ahí. Godínez Pérez, sube. Siguiente pregunta es una de verdadero o falso. Un material, un material extrínseco de tipo P se dopa con un átomo que provoca la necesidad de un electrón para completar su enlace. ¿Vale? Es decir, provocamos la necesidad de electrones cuando hacemos dopaje tipo P, verdadero o falso. Ah, bien. La respuesta es correcta, es verdadero. ¿Sale? Cuando hacemos un dopaje de tipo P, insertamos un, vamos a ver, vuelvo rápidamente, dopaje tipo P, insertamos un elemento donde nos falta un electrón, ¿sale? Entonces estamos provocando la necesidad de un electrón para completar su enlace covalente. Vamos a ver, siguiente pregunta. Godínez Pérez sube en primer lugar. Peralta sube 4 lugares. Otra vez, verdadero o falso. Un material extrínseco de tipo N se dopa con un átomo que provoca la necesidad de un electrón para completar su enlace. Bien, ¿sale?
Si se fijaron, era el mismo enunciado. Lo único que cambió es que ahora estamos hablando de material tipo N. Eso quiere decir que esto es falso. Para el material tipo N, el elemento que insertamos, ¿sale?, tiene un electrón de más, ¿sale? Entonces, más bien, eh, este elemento que insertamos provoca la necesidad de deshacerse de un electrón, ¿sale?, para completar su enlace. Budines Pérez se mantiene. Ok. Siguiente pregunta. Región que se forma de manera natural al juntar un material tipo P con un material tipo N. Tenemos región inversa, región Zener, región de agotamiento en amarillo, región Schottky en verde. A mí me gusta más el nombre de barrera potencial, pero yo creo que con esa sí se lo hubieran sabido todos. La respuesta correcta es la región de agotamiento, ¿sale? 11 de ustedes tuvieron correcta y 9 de ustedes pusieron región Zener. Parecía, pero no era. Ok, siguiente pregunta. Reyes Morales on fire. Isaac Real se sube a primer lugar. Potencial inverso necesario para incrementar drásticamente la corriente de saturación inversa, ¿vale? Es decir, el voltaje que tenemos que aplicar para romper a nuestro diodo y deje pasar la corriente de saturación inversa. Tenemos voltaje Zener, voltaje de rodilla y voltaje térmico. La respuesta correcta, voltaje Zener, ¿sale? 14 de ustedes estuvieron correcto. Bien, vamos a ver puntuación. Isaac se mantiene. Guerrero Neria sube. 3 jugadores tienen una racha de 6 preguntas. Bien. Siguiente pregunta. Polarización del diodo en la que prácticamente no hay movimiento de electrones. ¿Vale? Tenemos polarización política, polarización directa o polarización inversa en amarillo. Bien, la respuesta correcta era polarización inversa. ¿Vale? Era una de estas dos, polarización directa o polarización inversa. Qué bien que nadie cayó en la de polarización política. Isaac se mantiene. Reyes Morales se mantiene. 3 jugadores siguen on fire. Siguiente pregunta. Polarización del diodo que favorece el movimiento de los electrones. Sí. Ah, ¿qué compañero me quiso llevar la contraria? ¿Sale? La respuesta correcta era polarización directa. Cuando nosotros polarizamos un diodo,
de manera directa, pues este favorece o permite el flujo de electrones, ¿sale? Caso contrario, cuando hacemos una polarización inversa, no deja pasar, no permite el movimiento de los electrones. Isaac se mantiene, Reyes Morales también se mantiene, Godínez Pérez sube a tercer lugar. Siguiente pregunta. Ok. Voltaje de rodilla de un diodo de silicio. ¿Sale? Tenemos diferentes valores. 1.2 en rojo, 1 en azul, 0.3 verde y 7 en, perdón, 0.7 en verde. Así es. La respuesta correcta era 0.7 volts. ¿Sale? Este dato y sobre todo el de silicio, vamos a estar trabajando mucho con estos voltajes de rodilla, muy probablemente a partir de la siguiente clase. Ok, vamos a ver. Isaac se mantiene. Gutiérrez Valdés brinca a tercer lugar. Y última pregunta. Voltaje de rodilla de un diodo de germanio. 0.7 volts en rojo, 1.2 azul, 1 volt amarillo, 0.3 en verde. Bien. ¿Sale? La respuesta correcta era 0.3 volts. 17 de ustedes la tuvieron correcta. Vamos a ver el podio. En tercer lugar quedó Guerrero Neria. Segundo lugar, Godínez Pérez. En primerísimo lugar, con 9 de 11, Gutiérrez Valdés. Isaac, que quedó en cuarto. Reyes Martínez en quinto. Mentira animación. Bien. Vamos a ver quiénes fueron los otros compañeros. Google. Sí. Don. Ah, reportes. Al final entraron 27. Eh, 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 aquí jugadores. ¿Sale? Entonces, Gutiérrez Valdés, Godínez Pérez, Guerrero Neria, Isaac Real, Reyes Morales, Ríos Gómez, Torre Bautista, Cano Labra, Dávila Giovanni y Márquez Garduño, unos afortunados que se llevan un puntito, una décima. ¿Sale? Bien, casi todos estuvieron arriba de la mitad. Que Antonio Suárez como que se rindió pronto. Bueno, ¿para qué va? Hombre, Antonio Suárez. No se rindan, compañeros. Ok, regresemos a aquí. ¿Sale? Entonces, con eso terminamos nuestro pequeño repaso. Vamos a cambiar de pizarrón. Este de acá.
Ok. Cuando estábamos viendo los niveles de energía, estamos considerando que la única energía que le íbamos a estar introduciendo a este diodo era un potencial eléctrico, pero la temperatura también tiene efectos, ¿sale?, en la recta de polarización del diodo, ¿sale? Eh, en la región de polarización directa, que es esta zona, ¿sale? Una vez que superamos el voltaje de rodilla, ¿sale? Para el caso de un diodo de silicio, tenemos un desplazamiento de 2.5 milivolts por grado centígrado, ¿sale? Entonces, aquí estamos viendo tres gráficas para eh, tres gráficas de polarización, de una recta de polarización para el diodo a tres diferentes temperaturas. Mm, La que está de color azulito, ¿sale?, es la temperatura base, temperatura ambiente, ¿sale?, la temperatura de operación en condiciones óptimas de nuestro diodo, pero también tenemos otras dos gráficas a dos temperaturas diferentes, 125 grados centígrados y menos 75 grados centígrados, ¿sale? En el caso de la parte de polarización directa, cuando aumenta la temperatura, ¿sale?, necesitamos menos voltaje, menos presión para llegar a esta región de polarización directa. Por eso esta grafiquita se ve que se mueve hacia la izquierda, ¿sale? Recuerden, la temperatura también es el calor es una forma de energía, ¿sale? Entonces, esa energía que no le estamos dando con un potencial eléctrico, se la estamos dando con calor, ¿sale? Si disminuimos la temperatura, cuando baja la temperatura también se reduce la velocidad a la que se mueven los átomos, los electrones. Entonces, necesitamos un mayor potencial eléctrico para llegar a esta región de polarización directa, ¿sale? Parecería que necesitemos menos voltaje para llegar a esta región de polarización directa, puede que sea algo bueno, pero si revisamos esta misma gráfica, ¿vale?, que es la de una alta temperatura, requiere, o más bien, deja pasar más corriente de saturación inversa, ¿sale? Entonces, antes teníamos en condiciones normales 10 picoamperes, aquí le pusieron un picoamper, de pico a micro, ¿sale? Recordemos, pico es por 10 a la menos 12, micro es por 10 a la menos 6, ¿sale? Entonces, estamos dejando pasar 6 ceros más, bastante más corriente, entonces puede llegar a afectarnos un poquito. En el descenso de temperatura, ¿sale?, la corriente de saturación inversa es todavía menor, ¿sale? 0.1 picoamper. Vamos a ver qué le puse por acá. Ok. En la región de polarización inversa, la corriente de saturación inversa de un diodo se duplica por cada 10 grados de aumento de temperatura, ¿sale? Entonces aquí le aumentamos 100 grados, se duplicó 10 veces. ¿Ok? Y aquí una pequeña tablita con un resumen de las propiedades de estos tres semiconductores. Semiconductores por excelencia.
Tenemos germanio, silicio y arseniuro de galio. El germanio, que fue de los primeros materiales en ser utilizados como un semiconductor, se encuentra en una producción limitada debido a su alta sensibilidad a la temperatura. ¿Vale? O sea, eh, la temperatura tiene un mayor efecto en él del que tiene en el silicio. ¿Sale? Se sigue utilizando comercialmente debido a que a, a su alta velocidad, ¿sale? Y para algunas aplicaciones que utilizan, que son sensibles a la luz, al calor, ¿sale? Tales como fotodetectores y sistemas de seguridad. El silicio, el semiconductor más frecuentemente utilizado en dispositivos electrónicos, tiene la ventaja de su alta disponibilidad, de ese material más abundante en la Tierra, ¿sale? Bajo costo de producción y sus corrientes de saturación relativamente bajas. Tiene buenas características ante la temperatura y excelentes niveles de voltaje de ruptura, es decir, estos voltajes de Zener. Y otra ventaja que tiene es que ya tiene décadas, ¿vale? Décadas en las que han estado trabajando con silicio, entonces ya se tienen procesos muy especializados para trabajar con el silicio, como eh, purificarlo, hacerlo más chiquito, ¿sale? Y el arsenuro de galio, desde la década de los 90, el interés por el arsenuro de galio ha incrementado, ¿sale? Se ha quedado con parte del desarrollo de los dispositivos de silicio. Ah, ok. Trabaja tiene características, subrayar, de alta velocidad, ¿sale? Corrientes ah, ok, sí. Con las características adicionales de bajas corrientes de saturación inversa, excelente sensibilidad a la temperatura y altos voltajes de ruptura, ¿sale? Más del 80% de su aplicación se da en la optoelectrónica, en el desarrollo de diodos emisores de luz, que todavía no sabemos qué son, celdas solares y dispositivos fotodetectores. Esto probablemente cambie drásticamente a medida que se reduzcan sus costos de fabricación y continúe creciendo su uso en el diseño de dispositivos integrados. Tal vez sea el semiconductor del futuro, quién sabe. ¿Cuándo fue escrito este libro? 2009. O sea, ese solamente tiene 12, 12 años de antigüedad. Mm, puede ser, puede ser. Ok. Vamos a ver, resistencia. Aquí. ¿Sale? Tenemos entonces nuestra recta de carga, recta de polarización del diodo. Voy a ponerle ahí con negro.
¿Sale? Recta de polarización. Y tenemos tres regiones identificadas. ¿Sale? La región de polarización inversa, donde no hay o prácticamente no hay flujo de electrones. Una región de donde no hay polarización, ¿sale? Donde estamos aplicando un potencial que me provocaría una polarización directa, pero todavía no rompemos la barrera potencial, entonces todavía no tenemos un flujo de electrones aceptable. Y después nuestra región de polarización directa, donde ya este, cambios muy pequeños en voltaje se traducen en cambios grandes en corriente, ¿sale? En la región donde queremos estar, ¿sale? Y si se fijan, esta región de polarización, ¿sale? Ya casi parece una línea recta. O sea, casi parece. ¿Vale? Una línea recta donde tenemos diferentes valores de voltaje y de corriente, ¿vale? A cada punto en esta gráfica le corresponde una coordenada en voltaje y en corriente, ¿sale? ¿Qué podría hacer yo con estos dos valores? ¿Sale? Conozco un voltaje y conozco una corriente. Vamos a ponerle aquí conocido, conocido. ¿Sale? ¿Qué podría hacer? Menciono aquí la similitud con una línea recta. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes se acuerda de la ecuación de la recta? Mm. Y es igual a algo. ¿No? ¿No se acuerdan? Pido demasiado. M por B. Ah, mx más b. ¿Sale? Tenemos, ahí va el compañero, se acordó de las letras. Tenemos una m que multiplica una x. Esta m es una pendiente. Y esta de aquí es un, un punto de corte. No, intersección con la recta de las abscisas. ¿Sale? O vamos a poner en lugar de abscisas porque de por sí no me lo sé. ¿Sale? Es la intersección con el eje Y. Es decir, cuando X vale 0, ese es el punto donde esa recta toca el eje Y o el eje vertical. ¿Va que va? No se les hace familiar la ecuación de la recta. Por acá tenemos voltaje es igual a R por I. ¿Vale? No se parece un poquito.
La verdad es que no, porque tenemos letras diferentes, pero desde el punto de vista matemático, si cambiamos, por ejemplo, esta Y la cambiamos por una B, la M la cambiamos por una R, X la cambiamos por una Y, y decimos que esta B es cero, ¿sale? Pues ya como que se parecen más, ¿sale? Si yo hago una gráfica, ya estamos aquí, ay, eso no quería. ¿Sale? Una gráfica de, ahorita la hacemos, algo así, ¿no? Esto de aquí sería la corriente, esto de aquí sería el voltaje, ¿sale? La pendiente de esta línea recta sería la resistencia, ¿sale? Aquí en la gráfica de polarización del diodo, ¿sale? Tenemos una gráfica de voltaje contra corriente y algo que se parece a una línea recta, ¿sale? Entonces, de aquí de la ley de Ohm despejamos para R, para encontrar la pendiente de esta recta, y va a ser voltaje entre corriente, ¿sale? Si yo conozco este voltaje y esta corriente en un cierto punto y utilizo ley de Ohm, ¿sale? Pues vamos a encontrar la pendiente de una recta, ¿sale? Aquí como la gráfica está al revés, estaríamos encontrando el inverso de la pendiente de esta recta si seguimos la ley de Ohm, ¿sale? Es decir, estaríamos encontrando una resistencia que le vamos a decir resistencia de corriente directa o resistencia estática del diodo, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos considerando solamente un punto. Cuando aplicamos, eh, cuando estamos trabajando, o cuando aplicamos un voltaje constante, una fuente de alimentación constante, ¿sale? Pues nuestro punto o nuestro voltaje de diodo pues va a ser un punto fijo, ¿sale? No va a ser toda la gráfica, ¿sale? Entonces sí podemos pensar en esta coordenada BD y D, voltaje de diodo y corriente de diodo, ¿sale? Mm, Vamos a mover esto tantito. Esta resistencia de CD, pues, ¿qué es? El voltaje de diodo entre corriente de diodo, ¿sí? ¿Sí? Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner por acá ejemplo. Eh, ejemplo de quién, a ver. Ejemplo. ¿Vale? Tenemos esta gráfica de una recta de carga del silicio.
¿Sale? Y nos piden encontrar, determinar, ponerle aquí, determine la resistencia de CD del diodo para, tenemos inciso A, una corriente de 2 miliamperes, inciso B, una corriente de 20, e inciso C, un voltaje ok, ¿sale? Entonces, nos piden encontrar la resistencia del diodo en diferentes puntos de esta curva. ¿Sale? Simplemente tenemos que aplicar ley de Ohm. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí solución. Para el inciso A, nos piden o nos dan una corriente de diodo de 2 miliamperes. Esta gráfica, ¿sale? En el eje vertical tenemos una magnitud que se encuentra en miliamperes. ¿Sale? Entonces ubicamos esta corriente de 2 miliamperes, trazamos una línea punteada donde toque mi curva, ahí nos va a dar su pareja en voltaje. En este caso, el voltaje es 0.5 volts. ¿Sale? Que lo que sigue es simplemente aplicar ley de Ohm. Resistencia, ¿lo hiciera con mayúscula? Sí. Resistencia del diodo es voltaje del diodo entre corriente del diodo. ¿Sale? 0.5 entre 2 por 10 a la menos 3 amperes. Esta calculadora. Uy, se cayó la cámara. ¿Qué tal me veo? Mejor la voy a apagar. Sí, porque hay que acomodarla y es muy latoso. 2 por 10 a la menos 3. Nos da una resistencia de 250 ohms. El inciso B, nos dan una corriente del diodo de 20 miliamperes. ¿Sale? Esta de aquí. Pues otra vez dibujamos una línea punteada hasta que tocamos nuestra recta de carga del diodo o recta de polarización. De ahí nos vamos hacia el eje horizontal, ¿sale? El eje de los voltajes, y encontramos un voltaje de diodo de 0.8 volts. ¿Sale? Que sigue, aplicamos ley de Ohm, voltaje de diodo entre corriente de diodo, 0.8 volts entre 20 miliamperes. 0.8 entre 20. ¿Sale? 40. Así es, nos da 40 ohms. Bien, y solamente nos falta el inciso C. En el inciso C nos dan un voltaje de
diodo de menos 10 volts. ¿Vale? Y aquí nuestra corriente de saturación inversa, ¿vale? Cuando estamos en la región de polarización inversa, ¿sale? Tenemos un nivel constante de corriente, que es la corriente de saturación inversa, y en este caso es menos, si el signo es importante, menos 1 microampere, ¿sale? Sustituimos en mi ley de Ohm, RD, BD entre ID. Menos 10 entre menos 1 por 10 a la menos 6. El menos con el menos se va. Ok. Y nos da 10 mega ohms. ¿Sale? 10 mega ohms. ¿Qué podemos concluir de esto? Fíjense. Conforme aumenta nuestro voltaje de polarización directa, ¿sale? La resistencia de diodo es cada vez más pequeña. Eh, vamos a ordenar estos datos, ¿sale? Porque ahorita, como nos lo preguntaron en los incisos, está un poquito desordenado. Vamos a hacer una pequeña tablita rápidamente. 35. Para poder decir algunas cosas. Entonces, ajá, ahí está, ¿no? Y tenemos 3 datos. Este, eh, no, la R vamos a ponerla al final. Voltaje de diodo, corriente de diodo y R de diodo. Ah, ¿Vale? O sea, tomando como referencia los voltajes de diodo que estuvimos aplicando, ¿sale? Que fueron menos 10, 0.5 volts y 0.8. Para menos 10 tuvimos una corriente de menos 1 microampere. Para 0.5, 2 miliamperes. Y 0.8, 20 miliamperes. Aquí tenemos una resistencia de 10 mega ohms. Aquí tenemos una de 250. Y aquí tenemos una de 40 ohms. ¿Sale? En el caso del voltaje, fuimos creciendo. ¿Sale? En el caso de la resistencia, esta decreció.
empezamos con una resistencia grande y conforme fuimos aumentando el voltaje, pues esta resistencia fue bajando. ¿Sale? También así como aumentó el voltaje, también fue aumentando la corriente. ¿Aquí va? Ok. Y esta otra. Vamos despacio. Debería tomar. A ver, déjenme mover esto un poquito a la izquierda. Después es más difícil de mover. Ok. Entonces, para el caso en el que estemos aplicando un voltaje constante, podemos obtener una resistencia de corriente directa, ¿sale? Para el diodo. Pero nosotros tenemos, o no siempre vamos a estar trabajando con fuentes de corriente directa, ¿vale? También va a haber casos, resistencia de corriente alterna o dinámica, ¿sale? Va a haber casos en los que nuestro diodo, aquí, ¿vale? Nuestra región de operación nos vamos a estar moviendo, ¿sale? Es decir, tenemos dos tipos de fuentes de alimentación o dos tipos de señales, ¿vale? Una de corriente directa y una de corriente alterna. Vamos a ponerlo por acá en chiquito. Corriente directa, corriente alterna. Ah, ¿sale? En la corriente directa, ¿sale? Si nosotros tenemos, o si hiciéramos una gráfica de voltaje, voltaje contra tiempo, ¿no es cierto? Acá es voltaje y acá es tiempo. Y una igual por acá. Una señal o un voltaje. Voy a poner aquí señal, que puede ser voltaje o corriente, ¿sale? De corriente directa, corriente alterna. Cuando es de corriente directa, esta es constante, es decir, pasa el tiempo y siempre tiene el mismo valor. Pero cuando es una de corriente alterna, pasa el tiempo y esta señal va cambiando conforme cambia el tiempo, conforme pasa el tiempo. La señal preferida es una onda senoidal, ¿sale? Tiene muchas ventajas con respecto a una cuadrada, a una de diente de sierra, ¿vale? Entonces, nosotros debemos de considerar también el caso en el que el voltaje que le estamos aplicando al diodo se esté moviendo, ¿vale? Como nuestro punto de operación ya no es fijo, ¿sale? Vamos a estar
cambiando esta señal de voltaje. Este cambio en voltaje se va a traducir en un cambio en corriente. ¿Sale? Y por lo tanto va a cambiar un poquito la forma en la que calculamos esta resistencia de diodo. ¿Sale? Eh, eh, eh. Vamos a denominar como punto Q el punto medio, ¿sale? El punto medio de operación. Es decir, cuando nosotros tenemos una forma de onda senoidal, ¿sale? La mitad del tiempo está por encima del eje horizontal, la otra mitad del tiempo está por debajo de este eje horizontal. Si esta gráfica que yo la dibujé así, aquí, ¿sale? La copio, la dibujo por acá. Uy, creo que no lo voy a poder voltear. Ah, ya sé qué voy a hacer. Es que la quiero girar. La giro y además la hago chiquita. ¿Sale? Este punto Q sería como el eje o el eje horizontal, ¿sale? El punto en el cual mi onda senoidal se está moviendo para arriba y para abajo. El punto medio, ¿sale? El punto que vamos a tomar como referencia para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. Presente, presente, presente. Para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. También, de una manera similar, podemos tener eso por acá, ¿sale? Vamos que aquí en lugar de voltaje sería corriente, ¿sale? Este punto Q se encuentra en la intersección de estos ejes horizontales, ¿sale? Esta Q viene de una palabra, dato interesante, la Q viene de quintescente, quiscente, que significa, a ver cómo está nuestro por ciento. Significa fijo, ¿sale? Significa fijo o invariante. Es decir, nuestro punto de operación Q, ¿sale? Es un punto fijo que no se está moviendo. Lo que se está moviendo es mi señal de voltaje alrededor de ese punto, ¿sale? Este movimiento en voltaje se va a traducir en un delta o en un incremento en voltaje. Y aquí también tenemos este movimiento en corriente que se va a traducir en un delta corriente del diodo, ¿sale? Ok, como mi siguiente imagen. Vamos por acá, no, acá está abajo. Lo que más me llamó la atención fue muchos de los pueblos indígenas
con los mestizos. Fíjense, si nosotros hacemos mucho zoom a esta región de operación, puede ser que notemos o que nos Sí. topemos con que esta curva no es completamente recta. ¿Sale? Como parecía que eso sucedía por acá, ¿no? Que dibujamos una línea recta y parece que coincide mayormente, pero si la hacemos mucho zoom, puede ser que no, ¿sale? Que nos encontremos con una curva, pero aún así nosotros queremos encontrar una resistencia del diodo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujar una recta que es tangente a ese punto, ¿sale? Esa recta o esta tangente va a estar dada por mi delta en voltaje y mi delta en corriente, ¿sale? Es decir, esta resistencia del diodo sigue obedeciendo ley de Ohm, delta de voltaje de diodo, delta de corriente de diodo, ¿sale? Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Tantito para arriba. Ejemplo. ¿Sale? Tenemos esta recta de polarización de un diodo, ¿sale? Y nos piden determinar qué cosa, la resistencia de corriente alterna para, inciso A, corriente de diodo igual a 2 miliamperes. Inciso B, corriente de diodo igual a 25 miliamperes. ¿Sale? También nos pide comparar estos resultados. Comparar resultados con R de CD. Vamos a ponerlo RD. ¿Sale? Vamos a utilizar, normalmente se utiliza letras mayúsculas para cuando estamos hablando de corriente directa, minúsculas cuando estamos hablando de algo que varía con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a resolver esto primero. Solución. En el inciso A nos dan una corriente de diodo de 2 miliamperes. Otra vez, esta tenemos en el eje vertical una escala que se encuentra en miliamperes. Eje vertical, una escala que se encuentra en volts. Ubicamos donde se encuentran los 2 miliamperes, que es este de aquí. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora tenemos que encontrar este punto de aquí. Uy, una idea con azul.
Este punto es el punto de operación Q. En ese punto nuestra señal se va a estar moviendo. Vamos a tener un movimiento en el voltaje y eso se va a traducir en un movimiento en corriente. Necesitamos encontrar este delta en voltaje y delta en corriente. Un incremento o un delta de una variable se obtiene sacando la diferencia entre sus límites, ¿sale? Entre sus fronteras. B de superior menos P de diodo inferior. En el límite superior tenemos 7, 5, 7, 7, 6, vamos a ponerle 0.76 volts menos. Acá en el límite inferior está más fácil porque está justo a la mitad, entre 0.6 y 0.7. Eso es 0.65. Nos da 0.11 volts. Para el delta de corriente de diodo es la misma situación. Corriente de diodo superior menos corriente del diodo inferior. En el límite superior tenemos 4 miliamperes, límite inferior tenemos 0. 4 miliamperes menos 0 nos va a dar 4 miliamperes. ¿Sale? Utilizamos estos valores para sustituir nuestra ley de Ohm. R de diodo, delta de voltaje de diodo entre delta de corriente de diodo, 0.11 volts entre 4 miliamperes. ¿Vale? Esto nos da 27.5 ohms. Inciso B. ¿Vale? En el inciso B tenemos 25 miliamperes como nuestro punto de operación. ¿Sale? Es este de aquí. Y de ahí tenemos que sacar un delta en corriente, delta en voltaje. ¿Sale? Límite superior en la corriente son 30 miliamperes, límite inferior son 20. 30 miliamperes menos 20 nos da 10 miliamperes. El de voltaje, ese está más difícil. Límite superior 0.8 menos ¿cuánto le pusimos acá? Ah, ok. ¿Sale? Fíjense. Este de aquí, ¿sale? Le pusimos 0.76, que está un poquito arriba de una unidad arriba de la mitad.
¿Sale? A este de acá. Ponerle 0.78 volts. ¿Vale? Esta línea punteadita ¿sale? Es mi límite inferior del delta del incremento de voltaje. 0.78 volts. ¿Sale? Esto nos da un 0.02 volts. Vamos por si lo dejo. Sustituimos para la resistencia del diodo, delta de voltaje de diodo entre delta de corriente de diodo, 0.02 volts entre 10 miliamperes, nos da una resistencia de 2 ohms. ¿Vale? Vamos a resaltar resultados. Ok. Inciso C nos pide comparar los resultados con lo que tuvimos en la resistencia de diodo de corriente directa. Afortunadamente hicimos esta tablita. Sí. Vamos a ver si nos sirve. Eh, 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 Tenemos 2 y 25 no me sirve. No, no me sirve esta tablita. No, más bien lo que nos están pidiendo es que calculemos la resistencia de eh, la resistencia del diodo de corriente directa. Nos vamos a poner aquí esta etiqueta. Resistencia del diodo de corriente directa. ¿Sale? Este de acá es resistencia del diodo de corriente alterna. ¿Sale? Las dos son resistencia de diodo, por eso tienen esa R, su índice D. La única diferencia es la forma en la que calculamos esta resistencia. Una está pensada para un valor fijo de voltaje y de corriente, que es de corriente directa, y la de corriente alterna, estamos pensando en una variación. ¿Sale? Uy. Y la pista de que aquí tenemos una variación es que está en minúsculas. La pista de que acá está fijo es que está en mayúsculas. ¿Qué va? Ok. Pues vamos a calcular esta resistencia de directa para corriente de diodo de 2 miliamperes. ¿Sale? Esa está fácil. Su correspondiente voltaje de diodo es 0.7 volts. Hacemos voltaje de diodo entre corriente de diodo 0.7 entre 2 miliamperes. 0.7 entre 2 nos da 350.
Y tenemos para una corriente de diodo de 25 miliamperes. ¿Sale? ¿Cuál es el voltaje de diodo? ¿Sale? Vamos a... Fíjense. ¿Qué es lo que se... Nuestro voltaje de diodo se encuentra a la mitad. Sale a la mitad de estos dos. A mitad de camino. Lo que se encuentra a mitad de camino entre estos dos es 0.79 volts. Entonces, resistencia de diodo, voltaje de diodo entre corriente de diodo, 0.79 volts entre 25 miliamperes. Esto nos da 31.62 ohms. Ok. ¿Sale? Ahora sí que ya tenemos sus correspondientes resistencias de diodo para corriente directa. Ya podemos comparar con estos resultados que obtuvimos para corriente alterna. Este corresponde inciso A, este de inciso B. ¿Sale? En el inciso A tenemos por acá R de diodo de 27.5 ohms. ¿Sale? Observando estos dos valores, ¿qué es lo que notamos? ¿Sale? ¿Qué notamos? Vamos a ese color. Notamos que la resistencia del diodo de corriente directa es mucho mayor que la resistencia del diodo de corriente alterna. Aquí tenemos 350 ohms, acá tenemos 27.5. ¿Sale? La de acá nos dio 2 ohms. Otra vez comparando estos dos. ¿Qué notamos? Pues una situación similar. La resistencia del diodo de corriente directa es mucho mayor que la resistencia del diodo de corriente alterna. ¿Sale? Es decir, cuando tenemos cambios pequeños en mi voltaje o tenemos una señal que está variando con respecto del tiempo, ¿sale? La resistencia que va a ofrecer el diodo es mucho menor, ¿sale? Cuando tenemos, a ver otra vez, la resistencia del diodo va a ser mucho menor cuando nuestra señal de voltaje está cambiando con respecto al tiempo, que cuando está fija. Cuando está fija, pues tenemos valores un poquito más grandes, ¿sale? Si nosotros tenemos un voltaje que cambia con respecto al tiempo, en automático la corriente también va a estar cambiando con respecto al tiempo. Si tenemos un voltaje fijo, la corriente también va a ser fija. ¿Sale? En circuitos eléctricos 1, la mayor parte del curso, o puede ser que todo el curso, estuvieron trabajando con
señales de corriente directa, es decir, señales constantes. En la materia de circuitos eléctricos 2 es donde empiezan a trabajar más con señales de corriente alterna. ¿Sale? Nosotros vamos a trabajar con un poquito de las dos. ¿Sale? Por eso es que se recomienda que esta materia sea después de circuitos 1 y a la par de circuitos 2. Ok. Nos falta un último tipo de resistencia del diodo. ¿Sale? Esta notación de delta en corriente, delta en voltaje, no le suena familiar, no la hemos visto en algún otro lado. ¿Sale? La respuesta es que sí. Sí la hemos visto en otro lado. Y ojalá no lo hubiéramos visto. No, no es cierto. Vamos a ponerle ¿la qué? La derivada de una función en un punto es igual a la pendiente, la línea tangente trazada en dicho punto. Cuando estos deltas, delta en voltaje o delta en corriente, lo hacemos tender más y más a valores más pequeños, los hacemos tender a cero. ¿Sale? Esos deltas se convierten en una derivada. Oh my God. Pensé que ya había dejado esa materia atrás. Todavía no. ¿Sale? Pues vamos a hacer un pequeño experimento. Recordemos nuestra función, ¿sale? Para la corriente en polarización directa del diodo, que era corriente del diodo es igual a esta corriente de saturación inversa que multiplica exponencial de voltaje de diodo entre N por voltaje térmico menos 1. ¿Vale? Esta corriente del diodo no lo pusimos ahí porque nos da flojera, pero en realidad la corriente del diodo es una función del voltaje. Importante saber esto. Uy, ¿qué fue eso? Importante saber que o notar que la corriente es una función del diodo, porque vamos a derivar todo esto con respecto de voltaje de diodo. ¿Vale? Entonces, la derivada de la corriente con respecto de voltaje de diodo es igual. Aquí vamos a hacer algo antes de. Esto es corriente de saturación inversa exponencial voltaje de diodo entre N voltaje de T menos corriente de saturación inversa. Ahora sí, la derivada de todo esto, ¿sale? La derivada de una constante
Vamos a ponerlo aquí porque luego no sabemos de dónde salieron las cosas. Como aquí tengo una suma, lo puedo separar en dos derivadas. Y creo que va a ser lo último que hagamos. Menos la derivada con respecto del voltaje de la corriente. ¿Sale? Esto de aquí, como la corriente de saturación inversa es una constante, la derivada de una constante nos da cero. Este de aquí, corriente de saturación inversa, es una constante, lo puedo sacar de mi operación derivada. ¿Sale? La derivada de una exponencial es la misma exponencial. BT entre NBT. Por la derivada del exponente. La derivada del exponente es 1 entre N por BT. ¿Sale? Es decir, corriente de saturación N por BT exponencial. Va que va. Aquí vamos a hacer un trucazo de magia. Típicos de esos que se hacen en matemáticas. Pongan atención si no se lo van a perder. Vamos a sumar, porque sí, corriente de saturación, pero como se la estamos sumando, también se la... Ah, no. No. Primero la restamos. Vamos a restar corriente de saturación, pero como se la estamos restando, también hay que sumarla. Esta parte de aquí, este menos este, pues me va a dar igual a 0. O sea, no estamos haciendo nada en realidad, pero a la vez sí. ¿Por qué? El hecho de que yo aquí tenga esta expresión, sale esto que está encerrado en morado, se parece a esto que tengo por acá, ¿sí o no? ¿Sale? Uy, ¿qué le falta? Ya vi que me faltó para que se parezca más. Me falta ponerle aquí entre NBT, entre NBT. Este 1 entre NBT lo puedo factorizar y ahora sí se parece a lo que tengo acá. ¿Sale? 1 entre NBT que multiplica a corriente exponencial, voltaje de diodo entre NBT menos corriente de saturación más ¿sale? Todo esto que está dentro de este paréntesis, todo esto, por acá dijimos que era corriente del diodo, ¿sale? Entonces aquí le vamos a poner corriente de diodo. Entonces 1 entre NBT que multiplica corriente del diodo más corriente de saturación, ¿sale? Este corriente de saturación tiene como factor común 1 entre NBT, entonces lo puedo meter aquí adentro de este paréntesis, ¿sale? Y aquí vamos a aprovechar una situación, ¿sale?
cómo la corriente del diodo en polarización directa es mucho mayor que la corriente de saturación inversa. ¿Sale? Podemos hacerle el feo a la corriente de saturación inversa, podemos despreciarla. ¿Sale? Casi todo el incremento, casi todo el cambio en corriente con respecto de voltaje me lo va a estar dando la corriente de saturación, perdón, la corriente en polarización directa. La de saturación inversa, recordemos que tiene valores en picoamperes, mientras que la directa está en miliamperes o un poquito más grande. ¿Sale? Si los comparamos uno con el otro, son como 9 ceros de distancia. Entonces no perdemos mucho si decimos lo siguiente. Que la derivada de la corriente del diodo en polarización directa con respecto al voltaje es igual a corriente del diodo entre n veces o n por voltaje térmico. ¿Sale? Pero, nosotros queremos resistencia de diodo que es un delta en voltaje entre delta en corriente. ¿Sale? Aquí los tenemos al revés. ¿Sale? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que voltear también lo de este lado. Es decir, derivada de voltaje de diodo entre derivada corriente de diodo, que va a ser igual a nuestra resistencia de diodo, pues va a ser a esto de aquí volteado, n veces voltaje térmico entre corriente de diodo. ¿Sale? Y si además recordemos que habíamos dicho que n, sale que es este factor de idealidad, lo íbamos a considerar igual a 1. Y por ahí hicimos un ejemplo de voltaje térmico. A ver, lo hicimos aquí. Bueno, lo hicimos en el otro pizarrón. Voltaje térmico nos dio 25.875 milivolts. O vamos a redondearlo a 26 milivolts. ¿Sale? Podemos obtener una expresión alternativa. Sí, 26. Para encontrar la resistencia del diodo de corriente alterna. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí R de diodo. Sin embargo, esta fórmula, por la forma en la que la tuvimos, es válida solo para la región de polarización directa. ¿Sale? Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, compañeros, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ver. Creo que nos toca, ¿sale? Nos tocan unas merecidísimas vacaciones, ¿verdad? ¿Sale? Toda la siguiente semana no va a haber clases. El lunes 5 y 6 de abril tampoco. Nosotros nos veríamos hasta el miércoles 7 de abril. ¿Sale?
Ahí en el calendario, de todas maneras, ya nos aparecen o ya acomodé nuestras sesiones para que no aparezca nada la siguiente semana. ¿Sale? Hasta el miércoles 7. ¿Sale? Nos vemos el miércoles 7, compañeros. Cuídense. No salgan mucho. Igualmente, cuídense. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Nos vemos, compañeros.